Y el día de hoy les traemos una plática sobre los temas de redes de seguridad física con los switches que ofrece la marca NVT FiberEdge. Los que a lo mejor no han tenido el gusto o si no han escuchado de la empresa, nosotros somos una marca canadiense que se dedica a ofrecer soluciones de Ethernet y PoE a distancias extendidas, todo lo que es sobrepasando los 100 metros que dice el estándar que es de cableado Ethernet. Nosotros lo podemos lograr a distancias extendidas, tanto con UTP y lo podemos hacer con cableados diferentes, como viene siendo el coaxial, otros tipos de cables que vemos en la industria, en las aplicaciones. Y hoy vamos a platicar un poco de los desafíos también que vemos al momento de que queremos implementar las redes de seguridad o cualquier tipo de red con dispositivos IP. Cuando vemos el tema de las redes de seguridad, pues estamos hablando de temas de que es videovigilancia. Hoy en día, pues se ve mucho la analítica y metiendo sistemas con cámaras, cámaras muy avanzadas que hoy en día requieren, bueno, que requieren altos voltajes de PoE, a veces también tienen muchos requerimientos en la parte de la red, pero también aparte, nosotros como personas que nos dedicamos a los proyectos, vemos que hay muchos retos, ¿no? Al momento de diseñar o hacer una red de seguridad. Vemos que a veces algunos dispositivos no están dentro de los rangos de los 100 metros. Estamos con los temas de los desafíos de los costos también, que a veces no es muy posible realizar un proyecto con ciertas mejoras, manteniéndose en un cierto presupuesto. Y esto lo vemos en videovigilancia, controles de acceso y en sistemas como de intercoms y teléfonos de emergencia, ¿verdad? Usualmente cuando vemos este tipo de proyectos hoy en la industria, uno de los cableados principales que vemos y que todos conocemos, pues es el cableado UTP. Se utiliza mucho para las instalaciones nuevas, para habilitar todo tipo de red, ya que es el estándar que se ha venido utilizando en los últimos años. Pero ¿qué pasa también cuando nos vemos con los desafíos de que no hay cable UTP y hay otros tipos de cable? En este caso, podemos ver que en los sistemas análogos antiguos de seguridad o los sistemas de CCTV analógicos, pues muchas veces utilizaban cableados como el coaxial, ¿verdad? En sus versiones RG59, que era la más común, RG6, RG11. Y pues a veces ese tipo de clientes, ese tipo de proyectos tienen ese tipo de problemas de que quieren hacer un avance en la tecnología, pero no tienen los costos, no tienen los tiempos para poder hacer ciertas migraciones o instalaciones de nuevas redes de seguridad IP. Entonces, aquí es donde nosotros como empresa venimos a ofrecer soluciones de Ethernet y PoE con diferentes medios de transmisión, que en este caso, como podemos ver aquí, utilizando cables coaxiales, UTP de multipar. Si recordamos también antes, había una mezcla de cableados coaxiales con UTP cuando se utilizaban los balloons para hacer una conexión de coaxial a la cámara y después con UTP, o también con tipos cables de que no eran trenzados, ¿no? Cables que no son también UTP para mandar voltaje a ciertas cámaras analógicas. Entonces, estos son muchos de los retos que vemos hoy en día. Y a veces, pues sí, tenemos que ver formas, las nuevas soluciones que nos permiten habilitar los sistemas IP o sistemas de redes de seguridad con la infraestructura que tenemos actualmente. Eh, una de las cosas muy importantes para entender cuando estamos viendo una red de seguridad y muchas veces no se toma en cuenta es en qué parte, cuando yo estoy comprando un equipo, ¿no? Cuando voy con un proyecto a un cliente y le quiero ofrecer un switch con ciertas características, etcétera, muchas veces no buscamos los requerimientos o no sabemos en qué etapa de la red estamos tratando de implementar una solución. Cuando vemos la parte de core, que usualmente la parte de la red donde se generan grandes cantidades de información, lo que requiere mucha ancho de banda. Usualmente en esta capa vemos lo que viene siendo las conexiones de fibra y conexiones de multifibra también para tener redundancia y poder hacer transferencias de datos en cantidades altas, ¿verdad? Y después tenemos la parte de la distribución,
que es lo que nos ayuda a conectar la parte del core, todo lo que es la red principal o el backbone de una red, a todo lo que se viene desarrollando de allí, que viniera siendo pues tanto los switches como los switches que nos permiten conectarnos a las computadoras, a los controles de acceso, cualquier dispositivo IP que se requiera conectar a la red. Y ahí es donde entramos, nos pasamos a la parte de la última capa, que es la parte de acceso. La parte de acceso es, como lo dice la palabra, es lo que permite dar el acceso a las conexiones IP o dispositivos IP en una red para conectarlo, para poder hacer esas conexiones. Aquí es donde NBT FiBridge se enfoca mucho más, porque aquí es donde nuestros productos ayudan a nuestros clientes a interconectar diferentes dispositivos IP, sean cámaras de seguridad, cualquier laptop, servidores, etcétera. Es aquí donde manejamos esta área. Y es donde nos llevamos a nuestros clientes, siempre tomando en cuenta los desafíos que los platicamos, ¿no? De que sí puede haber diferentes tipos de infraestructura, como el coaxial, cable que no está trenzado, cable que a veces no está ni tiene ningún tipo de categoría. Entonces, aquí es donde entramos a cómo nosotros podemos habilitar diferentes puntos de IP. Y aquí creo que mi compañero colega Víctor Calderón dará esta parte. Claro. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias nuevamente por la oportunidad que nos brindan de estar aquí el día de hoy. Efectivamente, como lo comenta Ricardo, el diseño de una red es fundamental para que los sistemas trabajen de manera adecuada. Sin duda, cada una de estas partes de la red de comunicación nos van a permitir ser muy asertivos cuando hagamos este tipo de especificaciones, saber dónde estamos ubicados, saber dónde vamos a poder colaborar con la red del cliente o con otro tipo de productos de red. Quisimos dar esta introducción con ese diagrama de red jerárquica, porque de pronto tenemos o surgen algunas dudas sobre dónde va ubicado el equipo de NBT, dónde está cualquiera de estos switches Flex, Clear y Polre ubicados. Como bien ya lo comentó Ricardo, nosotros estamos en la capa de borde, en la capa de acceso, que es precisamente donde van a conectarse cada uno de los dispositivos del Internet de las cosas, llámense cámaras, llámense controles de acceso, telefonía y demás. En esta imagen lo que queremos representar es precisamente cómo se ubican todas estas partes y cómo podemos colaborar en una red de seguridad física. Y yo creo que esa es una parte muy importante porque de pronto pensamos que la seguridad física únicamente son cámaras y no es así. La red de seguridad física abarca una gran cantidad de elementos. Aquí estamos viendo en el edificio A de manera muy rápida representada la ubicación del MDF o del cuarto de control, que es donde va precisamente ese switch principal, ese switch core que va a dar las políticas de seguridad, que va a permitir el acceso hacia el exterior, lo va a negar, va a tener precisamente los firewalls que van a evitar precisamente algunas intrusiones y demás. En ese edificio A está el MDF, el cuarto de control. En el resto de los edificios representados en la imagen, desde el B hasta el edificio F, tenemos los otros dispositivos mencionados, los switches de distribución, que es precisamente los switches que se van a encargar de conectar el core con la capa de distribución, con cada uno de estas entidades, de estos edificios. Y, por supuesto, ahí mismo tenemos los switches de acceso o de borde. Esos switches de acceso, que aquí están representados como los equipos NBT FiBridge, ¿verdad? Van a permitir conectar las diferentes soluciones que estamos manejando en la parte de seguridad física. Vemos en la imagen marcas como Pelco, Avigilon, American Dynamics, Vivotech, marcas que manejan precisamente nuestros amigos de Addisys. Ellos manejan estos equipos, estamos viendo precisamente ahí cámaras de videovigilancia de diferentes fabricantes. Y esto es bien importante mencionar. No estamos limitados a una marca, no estamos limitados a una tecnología. Vemos también, por ejemplo, en el edificio B representado el ViewZ, que son precisamente monitores IP. Ahí podemos tener
la posibilidad de proyectar la información de estas cámaras o de otro tipo de dispositivos, porque esos monitores permiten hacer señalización gráfica también. Los equipos Ubiquiti, que son Access Point, tenemos también ahí Simplex mostrado, que son paneles de incendio. En el edificio C, por ejemplo, tenemos a los amigos de Vigilon, está TOA, que son sistemas de voceo, Dormacaba para la parte de control de acceso, Neuralabs, que es precisamente la analítica, y, por ejemplo, Avaya, telefonía IP. No está tampoco separado, ¿verdad? Como un sistema del Internet de las cosas. La comunicación también es muy indispensable en este segmento y se puede integrar perfectamente a la red de seguridad física. Por otro lado, American Dynamics, otras cámaras, Illuminar, por ejemplo, estas luces LEDs que permiten precisamente iluminar ciertas áreas a ciertos horarios, en ciertos instantes, o dado un evento, se pueden encender e interactuar de diferentes formas. CDVI, control de acceso. Del otro lado, pues tenemos Vivotech, igual, cámaras de video, Optex, este tipo de dispositivos sensores, ¿verdad? Para crear barreras virtuales y tener control de áreas perimetrales, CAME, que son estas barreras vehiculares o barreras de acceso, Mitel, otra marca también de telefonía IP. Como ustedes pueden ver, el ecosistema puede ser muy grande. Las diferentes alternativas de conectividad pueden ser muy vastas. No pensemos que únicamente es videovigilancia. Podemos hacerlo con cualquier tipo de dispositivo IP, con cualquier tipo de soluciones que nosotros necesitemos para llevarlo a cada uno de nuestros clientes. Por supuesto, aquí falta tal vez representar estas marcas de software, ¿verdad? Que van a interactuar, que van a captar toda la información proveniente de todos estos equipos. Bueno, pues eso también viene en la parte de administración, ¿verdad? En la parte del edificio A, donde está el core, posiblemente. Entonces, todo esto se puede integrar en una solución integral. Creo que es muy importante resaltarlo. Todas estas marcas las maneja, o el 97, 98% de las marcas las maneja nuestros amigos de Adices. Acérquense a ellos, podemos ayudarles a hacer el desarrollo de proyectos, pero lo importante aquí, creo, es resaltar lo siguiente: que no perdamos de vista que el diseño de una red es muy importante para el éxito de la misma. Nos ha tocado ver casos en donde pues, cascadean una gran cantidad de switches. No es así, no es cascadear por cascadear. Tenemos que hacer una conectividad acorde a estos lineamientos de diseño de red, y para eso existen la capa core, la capa de distribución, la capa de acceso o de borde, y ahí es donde normalmente tenemos el problema. Cuando queremos conectar esa cámara o ese dispositivo IP a 200, 300, 400 metros, y empezamos a ver otro tipo de opciones que de pronto pueden encarecer los proyectos. Ahorita Ricardo, en las siguientes láminas, les va a explicar, les va a mostrar la tecnología que muchos de ustedes tal vez ya conocen, algunos de ustedes tal vez no, pero van a ver las características operativas, funcionales de los sistemas de NBT Fabrics, los diferentes switches Clear, Flex y Polre para la transmisión extendida de datos y de PoE. Gracias, Richard. Gracias, Víctor. Es correcto, cuando vemos, dando seguimiento aquí con lo que me comentó mi estimado Víctor, el tema de los costos es un tema, bueno, pues es un tema muy grande en la parte cuando estamos hablando de desafíos al momento de hacer o migraciones o implementaciones nuevas, ¿verdad? Aquí vemos nomás solamente algunos puntos, como viene siendo requisitos de desgarramiento y reemplazo de cable, nuevo cableado, armarios IDFs, que cada armario IDF, pues sabemos que requiere o un gabinete, un rack, alimentación, alimentación de respaldo, refrigeración. También cuando se hace este tipo de implementaciones en un nuevo proyecto, muchas veces se tiene que interrumpir el negocio. Un ejemplo muy claro a veces que aquí mi compañero Víctor y yo platicamos es de que consideren un ejemplo como un hotel que está tratando de hacer algún tipo de migración telefónica, tiene sus cables analógicos con sus teléfonos digitales analógicos, su sistema PBX y quieren ellos hacer una migración.
Bueno, pues lo primero que tienen que hacer, bueno, o lo que haríamos, ¿verdad? Es hay que empezar a diseñar el proyecto, vamos a ver cuánto cableado tenemos que meter, hay que ver cuántos pisos del edificio tenemos que cerrar, cuántos cuartos tenemos que deshabilitar. Y esa es una interrupción muy grande en este ejemplo. Esto puede pasar en muchos lados cuando se tienen que interrumpir o hacer las instalaciones en cierto horario y lo que extiende el tiempo de migración o instalación. Se tienen que programar tiempos, se tiene que considerar el personal de seguridad, personal de IT, personal de voz, y en todas las diferentes áreas para poder hacer una migración o una implementación nueva, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros, como mencionaba mi colega Víctor, es que aquí es donde NBT viene y ofrece las soluciones para que podamos lograr tanto migraciones o instalaciones nuevas sin la necesidad de tener que hacer nuevas instalaciones de armarios IDF, sin tener que meter nuevo cableado o sin tener que interrumpir el negocio. Y si se tiene que hacer, lo hacemos, podemos reducir los tiempos también en lo que se hace. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, pues empezando con una de las primeras soluciones que ofrece NVT FiBridge es la solución Flex, que como ustedes lo pueden ver, es un switch que, bueno, pues, parece como cualquier switch en la industria, ¿no? Que lo ofrecemos en versiones de 24 puertos, de 8 puertos o extensores. Lo que hace aquí la solución Flex es para implementaciones donde estamos viendo el tema de utilizar cableado nuevo, que puede ser categoría cable UTP, categoría 5, categoría 5E, categoría 6 y en todas sus formas, ¿no? Y esta solución nos permite habilitar dispositivos IP a unas distancias de 610 metros, lo que significa que si tuviéramos dos bobinas de 305 metros y las unimos con un conector, pudiéramos habilitar una cámara, un control de acceso, un eliminador LED, como mencionó mi compañero Víctor, y cualquier otro dispositivo IP, mandándole PoE y también mandándole Ethernet. Entonces, si volvemos al tema de los desafíos y me dicen, ¿saben qué? Pues esta solución, ¿de qué me sirve que pueda habilitar una cámara a 610 metros? Bueno, ¿qué pasa cuando estamos en un proyecto nuevo, verdad? ¿Y qué es lo primero que se considera? Bueno, pues vamos a ver dónde van a ir instaladas estos sistemas de seguridad, este control de acceso, esta cámara con analítica, etcétera. Bueno, pues estas cámaras están en esta cierta región, en este cierto edificio. Todas estas cámaras van a requerir una conexión al switch. Ese switch pues requiere un IDF. Si ese IDF no está cerca del edificio principal, pues entonces tenemos que considerar a lo mejor mandar fibra óptica también para habilitar a lo mejor unas cuantas cámaras. Y aquí es donde empezamos a ver que aumentan los costos, ¿no? Y aquí es donde la solución Flex viene y nos ayuda. Si nosotros pudiéramos ver un proyecto, digamos, y tenemos unos 10 IDFs y tenemos bastantes dispositivos IP de seguridad y ponemos un switch de la marca NVT, la solución Flex, en un lugar estratégico donde pudiéramos hacer un radio de 610 metros alrededor de este switch, todo lo que esté de ese rango se podría conectar directamente al switch sin la necesidad de haber hecho instalaciones nuevas de IDFs, lo que pues, ya platicamos que son los costos, y también nos permite en la parte de red mantener un punto de falla único, lo que significa que en vez de tener varias secciones de redes interconectadas para la parte de acceso, bueno, lo reducimos a quizás una o solamente dos y al momento de que se requiera a lo mejor hacer un tipo de troubleshoot o buscar una solución de problemas, bueno, pues ya sabemos que el problema tiene que estar en una parte céntrica. Esa es una de los beneficios de utilizar la marca y también pues reducimos la necesidad de tener que a veces mandar voltaje a un cierto lugar donde no existe. En este caso, digamos que estamos habilitando tres cámaras que están a unos los 300 metros, ¿verdad? En un estacionamiento y por alguna razón no hay voltaje para poder habilitar las cámaras. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ¿qué haríamos? Tendremos que contratar a un electricista, cotizarnos, que nos diga cuánto para mandar voltaje a ese lugar. ¿Para qué? Para poder habilitar una cámara o unas dos, tres cámaras
Y aquí es donde también nosotros pues decimos, bueno, pues hay que ver qué solución nos permite a lo mejor a través del UTP, si ya existe el PoE y la distancia extendida, pues lo podemos lograr, ¿no? Entonces podemos mejor, en vez de mandar a hacer ese costo, bueno, pues mejor tiramos un cable, ponemos una solución flex, ponemos la cámara y toda la alimentación y toda la conexión de Ethernet, pues nos las va a estar brindando esta solución. La marca pues ofrece estas soluciones, como les mencioné, en puertos de 24, en puertos de 8 y en extensores únicos. ¿Y por qué lo hacemos? Obviamente por el tema del tamaño de proyecto, pero también para los proyectos donde es posible que estén ellos ya casados con una marca. Entonces les pongo un ejemplo. Ustedes pueden a lo mejor han trabajado con proyectos o clientes o han visto que solamente meten una marca en un proyecto. Entonces les pongo un ejemplo, a lo mejor meten que un Cisco, o un HP, TP-Link o cualquier otro de Switch y a veces lo hacen, ¿por qué? Porque ya están pagando una licencia, tienen un software, entonces no les conviene meter una marca diferente, un Switch, pero no significa que este tipo de proyectos tengan desafíos de distancias extendidas y power. Entonces, aquí es donde nosotros pues ofrecemos los extensores que ofrecen la misma solución, la misma tecnología para este tipo de proyectos. Les platico algo, una experiencia personal de una empresa que estaba metiendo equipos Cisco porque ya tenían las licencias, tenían como una cantidad de licencia, entonces nos decían, ¿sabes qué? Es que no puedo meter switches de otra marca, pero tengo una gran necesidad de habilitar más dispositivos en mi red que sobrepasan el estándar de los 100 metros. Entonces aquí es donde venimos y ofrecemos la solución. Bueno, pues entonces tenemos la solución. La puedes conectar a cualquier equipo, sea Cisco, sea cualquier otro switch, y vas a poder lograr habilitar esos dispositivos IP. ¿Y qué logra el cliente? Bueno, ya no veía la necesidad de abrir otro armario IDF en otra sección de su red, hacer esos costos o esos gastos y solo para habilitar una o dos dispositivos. Y aquí es donde también nosotros nos enfocamos y trabajamos con esos tipos de proyectos para, bueno, pues para respetar que tengan ese enlace con su marca preferida, pero también que puedan aprovechar estas nuevas soluciones que hay en la industria, ¿verdad? Ya abajo, cómo funciona en sí esta solución, es una solución muy sencilla. Lo que les comenté, o sea, si nosotros fuéramos, a ver si me permite aquí, em, que me permite rayar. Si nosotros utilizáramos un cable UTP, lo pudiéramos agarrar desde el switch, los 610 metros, a unos de estos enlaces o uno de estos tres adaptadores y habilitaríamos un dispositivo IP. En este caso, en los sistemas de seguridad pudiera ser cualquier dispositivo IP, control de acceso, un intercom, pudiera ser incluso otro switch si se requiere. Pero básicamente, como nosotros estamos en la capa de acceso, pues lo vamos a mantener con dispositivos IP. Lo mismo funcionaría con los extensores, en este caso un FlexBase, que para ese ejemplo de los proyectos donde ya tienen ellos un switch de una marca que no quieren tener otro switch, bueno, pues lo pueden conectar a su switch y tienen la misma tecnología yéndose a uno de estos tres adaptadores para habilitar ese PoE y distancia a 610 metros, que es lo máximo, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a ver los beneficios de que no siempre en la industria hoy en día, aunque sí puede que los estándares digan que no, pues que el cable debe ser 100 metros, sí, pero si vemos muchos de estos estándares pues se desarrollaron cuando iba iniciando el Internet, cuando se desarrolló el Ethernet. Y hoy en día, pues obviamente hay bastantes soluciones que nos permiten mejor aprovechar o mejor diseñar una red sin tener la necesidad de de hacer muchos gastos, ¿verdad? En un proyecto. Esto lo podemos hacer para proyectos nuevos, pero también el otro enfoque que tenemos es en proyectos donde están tratando de hacer migraciones. Les platicábamos hace rato aquí mi colega Víctor y yo de que cuando un cliente ya tiene la mejor la infraestructura analógica, una infraestructura antigua
y ellos tienen la necesidad de que, ¿sabes qué? Es que sí quiero meter un nuevo sistema de seguridad, pero no tengo a lo mejor ahorita el presupuesto, el presupuesto es muy limitado, em, pero sí quisiera hacer ese tipo de migraciones. Ahí es donde podemos nosotros utilizar soluciones como viniera siendo nuestro dispositivo del Clear, que es un switch completamente de capa 2 con funciones de capa 3 y que la única diferencia a un switch estándar en la industria es de que nuestro switch utiliza un cable coaxial, ¿verdad? Entonces, donde viéramos un conector RJ45 con un cable UTP en la industria, lo podemos también lograr con un cable coaxial, siendo RG59, RG6 y RG11. Y aquí es donde empezamos a ver de que, bueno, pues veo un proyecto que sí tiene un sistema analógico, quiere ya poner cámaras IP, quiere poner controles de accesos, quiere tener más control sobre su infraestructura. Entonces, hay que ayudarlo y podemos hacerlo con estos tipos de switches que ofrece NBT, ¿verdad? Lo mismo que les platiqué en la parte de Flex, lo podemos aplicar para esta solución que es de coaxial. ¿Por qué? Porque ofrecemos una solución gestionable de 24 puertos y al igual ofrecemos extensores eh, pequeños o switch pequeños que no son gestionables para la misma función. Si el cliente ya tiene una infraestructura IP pequeña y tiene un switch, pero sigue teniendo coaxial, bueno, pues podemos utilizar ese coaxial para habilitar puntos IP sin la necesidad de tener que recablear y meter un cable categoría 6. Si ya está el cable ahí, pues bueno, pues hacemos unas modificaciones, conectamos ese cable a nuestro switch, ponemos un adaptador y vámonos, pones tu nuevo sistema o dispositivo IP en la parte de la red. Y esto lo vemos mucho hoy. De hecho, mi colega Víctor Calderón más adelante les va a platicar de los casos de éxito donde hemos implementado esta solución de coaxial y cómo ha impactado el hecho de que hayan reducido el costo de tiempos de migración. No tenemos que meter cable nuevo, no tenemos que contratar a un equipo que a lo mejor tenga que derrumbar cierta pared para meter un nuevo cable. Em, Todo lo que ya está ahí puesto, nomás quitamos los sistemas analógicos o algún sistema de infraestructura ya antigua, ponemos nuestros equipos y empezamos a hacer las migraciones a IP en un tiempo pues muy corto, ¿verdad? Mandándole tanto a Ethernet y como PoE a estos dispositivos. Em, si vemos la parte de telefonía, y esto viene mucho al ejemplo que les platicaba del hotel, ¿qué pasa si en un hotel, si ustedes se dan cuenta cuando van a un hotel y ven que tienen un sistema analógico de voz en los cuartos? Si un día dijera un hotel, ¿sabes qué? Pues usamos un ejemplo, mi colega Víctor Calderón aquí del Hotel Río, por ejemplo, que es un hotel, pues, creo que de unos 40, 50 pisos con bastantes cuartos y quieren hacer una migración, digamos, el día de mañana a una telefonía IP para tener más control sobre el tráfico de voz, etcétera. Em, ¿Y qué hacen? Bueno, pues tenemos que nosotros pensar en recablear, imagínense los costos, el equipo que se tendría que involucrar para poder meter cable nuevo a cada cuarto y poder hacer una migración, ¿no? A IP. Pero si ya tienen ese cableado, esa infraestructura existente, nosotros podemos aprovecharla. ¿Por qué sacarla? ¿Por qué incrementar los costos si podemos seguir utilizando esa infraestructura y hacer unas migraciones más simples y más sencillas? Esto también ayuda en la parte de cuando hay proyectos donde trabajamos mucho en la parte cuando hay licitaciones donde a lo mejor tienen un competidor que está ofreciendo a lo mejor meter nuevo cableado, infraestructura nueva, está dando los costos de voltaje, de que voy a contratar electricistas, equipos acá y llega a lo mejor a un otro cliente y dice, bueno, pues no te doy tantas cosas porque mi solución que vamos a implementar, bueno, pues reutilizo el cable y los tiempos de inmigración van a ser mucho menor. Esto lo podemos lograr con este dispositivo también que vemos aquí, que es el Polre, que es un switch, como ustedes lo pueden ver, también como en la industria, lo único que cambia aquí, pues es el tipo de conector. Es un conector que veíamos en los sistemas como los Nortels, los PBX analógicos, con los conectores RJ21. Básicamente quitaríamos esos conectores de un sistema analógico,
lo conectamos a nuestro switch y todos esos cables que ya están fluyendo, toda esa infraestructura que va a los cuartos, automáticamente nos serviría para poder mandar señal Ethernet y también alimentación PoE. Ya lo único que ocuparíamos es quitar los teléfonos analógicos y poner teléfonos IP sin haber tocado ningún tipo de cableado, sin haber tenido que tumbar algún muro, sin tener que haber metido nuevo cableado PBX por los pisos, sin tener que afectar el negocio y sin incrementar los costos drásticamente, ¿verdad? Todo lo pudimos lograr con los sistemas, con estas soluciones que ofrece la marca NBT. Ya por último, una solución muy peculiar, muy interesante de esta marca NBT es la familia 1701. Estos son unos extensores que permiten habilitar dispositivos IP y, pero utilizando tres diferentes tipos de cable. Con este dispositivo podemos utilizar el coaxial para mandar Ethernet y PoE, podemos utilizar cableado UTP y también podemos con cableados como cableado calibre 18 de 2 hilos o de un calibre 20, pudiéramos utilizar ese tipo de cable para enviar Ethernet y PoE. ¿Dónde se vende este equipo y dónde es muy famoso? Usualmente cuando vemos, ejemplo, las aplicaciones de elevadores, ¿verdad? Un elevador que a veces todavía no tienen ese cable nuevo y tienen cable de calibre 20, cable de calibre 18 con 2 hilos. Bueno, ese cable nos permite mandar Ethernet y PoE. Lo único que ocuparíamos es conectarlo a estos dispositivos con un adaptador y ya pudiéramos instalar nuestra cámara, nuestro intercom IP, cualquier tipo de solución IP que se requiera se puede habilitar con este dispositivo. Una de las aplicaciones muy interesantes donde se utilizó este era con un cable coaxial para habilitar un access point a unos mineros que necesitaban una forma de comunicarse tanto de IP para poder comunicarse y mandar ciertos datos y lo pudieron lograr con este dispositivo utilizando un cable RG11 coaxial y pudieron llegar, con este cable podemos llegar a distancias de hasta 8,000 pies con este tipo de cable coaxial. Entonces, como pueden ver, todas las soluciones que ofrecemos o ofrece la marca nos permite para diferentes tipos de situaciones, ¿no? Donde nos enfrentamos con algún tipo de desafío con la infraestructura que tenemos. Y aquí es donde pues, NBT tiene es su fuerte. Bueno, aquí para el tema de los principios de la LAN moderna, le doy la palabra aquí a mi colega Víctor Calderón. Gracias, Richard. Bueno, nada más para comentar un dato importante también respecto de la lámina anterior que comentó Richard. Ese fue el primer equipo IP que nosotros desarrollamos, que sacamos hace más de 12 años. Ha estado presente en diferentes proyectos, sobre todo por esa versatilidad que tiene para trabajar prácticamente con cualquier tipo de cableado. O sea, este equipo, el 1701 Plus, permite usarlo hasta en las peores condiciones de cableado. Eh, Tal vez es un poco aventurado decirlo de esa forma, pero sí, puede ser utilizado prácticamente con cualquier tipo de cable. Y lo hemos estado utilizando mucho en la parte de elevadores, en la parte de enlaces, incluso entre diferentes puntos. Y bueno, yo creo que es una excelente, excelente alternativa. Si cambiamos a la lámina, Richard, de LAN moderna, de favor. Gracias. Esta lámina, es importante mencionarlo y lo hacemos reiteradamente y en todas nuestras presentaciones lo comentamos porque creo que es fundamental que hoy por hoy tengamos claro cómo se desarrollan, cómo se realizan, cómo se especifican las redes de datos hoy día. Hace 20, 30 años, realmente no hablábamos del Internet de las cosas, no teníamos sino que computadoras, servidores y switches o hubs, ¿verdad? Conectados a la red, muchas de ellas en configuraciones token ring y posteriormente empezaron con las configuraciones Stray y cosas así, ¿no? Sin embargo, el punto neurálgico en aquellos tiempos pues era la red como tal, como un ente que permitía la conectividad entre diferentes puntos. Hoy día
eso ha cambiado, ha evolucionado. Hoy tenemos en la casa televisiones con conexión al internet para poder ver los diferentes servicios de streaming. Tenemos nuestros teléfonos celulares que también se conectan a la red. Podemos conectar algunos elementos de domótica para poder conectar también nuestra casa y hacerla más inteligente y estar presente en ella, aun cuando estemos fuera de la misma, ¿no? Y en el aspecto de seguridad física, pues no es la excepción. Tenemos, como ya habíamos mencionado al principio de la charla, diferentes elementos, desde no solamente cámaras, también controles de acceso, la parte de incendio, access point y muchos otros elementos de conectividad que configuran un sistema de videovigilancia, perdón, un sistema de seguridad física. Entonces, y hoy las redes de datos deben de considerar otros aspectos. Ya no es únicamente el tema del ancho de banda, ya no es únicamente ese canal o esa vía para poder transmitir información. Ahora tenemos que hacer mucho énfasis en la parte de consumo de energía, de consumo de potencia, ¿verdad? Entonces, por eso las redes de datos es un ente que ha cambiado, que ha evolucionado. Existe un concepto que se llama LAN moderna. ¿Y por qué LAN moderna? Precisamente por lo que estamos mencionando. Ya las redes de datos tienen una configuración diferente. Debemos de comenzar, de acuerdo a, a este concepto, con los requisitos de los puntos finales. Y cuando hablamos de esto, hablamos básicamente de cuál es el ancho de banda que va a requerir el flujo de información y cuál es la potencia que demanda cada uno de estos dispositivos. Por ejemplo, un teléfono IP está en el rango de PoE clase 2, cerca de 7 watts, ¿verdad?, de consumo, y el ancho de banda es pequeño, o sea, realmente es voz IP, entonces ocupa muy poco espacio, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una cámara de 30 megapíxeles de nuestros amigos de Avigilon? Bueno, pues ahí ya el ancho de banda crece, ahí tenemos ya un requerimiento superior. Entonces tenemos que hacer énfasis en este requerimiento. El ancho de banda está creciendo, una cámara de 30 megapíxeles estará consumiendo cerca de 45 megabits, más aparte la potencia que demanda. Seguramente es un PoE clase 3, que estamos hablando de 12.95 watts aproximadamente, y con eso ya nosotros podemos hacer el desarrollo de proyecto. Entonces, conocer los requisitos del punto final es fundamental, porque como ya lo comentó Ricardo, podemos mandar la potencia y datos a distancias extendidas, dependiendo del tipo de tecnología, 365 metros, 610 metros o 1800 metros o 2.4 kilómetros, como es en el caso del 1701. Entonces necesitamos conocer hasta dónde necesitamos llevar la información y hasta dónde necesitamos llevar la potencia para energizar ese dispositivo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del punto final? Es fundamental. Por otro lado, con esta información podemos crear una red sostenible, una estrategia de red sostenible que pueda ir creciendo paulatinamente, que no se quede estática, que puedas crecer, ¿sí?, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Tenemos elementos, como ya lo mencionó Ricardo también, que permiten consolidar en un solo punto hasta 4 diferentes dispositivos. Normalmente pensaríamos que un puerto de red pues, nos va a dar un servicio, pero en este caso, con estos dispositivos, el S4 y el Flex 4, podemos ir incrementando la cantidad de puntos finales y con un simple cambio de transmisor. Es algo muy fácil, muy sencillo. Por otro lado, la seguridad de la red es fundamental. Hoy día ustedes han escuchado en las noticias casos donde se meten hacia la red y empiezan a hacer algunas investigaciones fraudulentas o de espionaje. Entonces hay que tener esa tranquilidad de que la red está siendo segura y que no vamos a permitir el acceso de intrusos a nuestra red principal, ¿no? Por otro lado, cuando mencionaba Ricardo el tema de reutilizar cableados, el tema de Polre, por ejemplo, o de Clear, pues estamos siendo ambientalmente responsables. Tenemos precisamente esa necesidad hoy día de disminuir el desecho.
Podemos hablar, por ejemplo, de industrias, podemos hablar de plantas manufactureras o podemos tener centros de distribución, plazas comerciales, hoteles, hospitales, oficinas de gobierno, centros de datos. Hay muchos lugares donde ya se tiene una plataforma instalada de cableado. Se puede reutilizar, claro, y esto no significa necesariamente que tengamos pérdidas en el negocio, al contrario, lo que estamos haciendo es contribuir a la disminución de contaminación. Eso es un tema que hoy por hoy tal vez no lo estamos visualizando del todo, pero es un tema real. O sea, la contaminación es increíble, cómo de pronto dejamos o quitamos cableado y ¿qué hacemos con él? Muchos lo desechan simplemente y eso es contaminación. O sea, el cobre o el material plástico pues no se degrada. En algunos casos se recupera el cobre, pero todo lo demás es desecho. Entonces, si podemos en un momento dado ser ambientalmente responsables, créanme, se va a escuchar hasta como comercial, pero el planeta nos los va a agradecer, ¿no? Ahorita tenemos un problema muy fuerte en este sentido y yo creo que tenemos la oportunidad de hacer conciencia, no solamente nosotros, no solamente con nuestros clientes, ¿no? Sino todos en general, porque es importante disminuir este punto de contaminación, ¿no? La parte de desecho ambiental se puede hacer, hay empresas dedicadas a ello, pero nosotros podemos hacer lo propio en nuestra industria, es reutilizando este tipo de infraestructuras. Por otro lado, esto se puede lograr aprovechando la innovación tecnológica. Es por ello que estamos presentando estas tecnologías que nos permiten no solamente extender potencia y datos, sino también reutilizar. Entonces, en ese momento estamos haciendo uso de innovación, de productos de avanzada, de productos que ya han sido probados en diferentes escenarios y ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, ¿no? Y por otro lado, pues maximizamos el retorno de la inversión precisamente porque estamos disminuyendo el costo de implementación de nuestros proyectos. ¿Podemos cambiar, Richard, por favor? Esto tiene que ver con el punto anterior del retorno de la inversión. En muchos casos, tenemos esa posibilidad, como ya les mencionaba, de reutilizar infraestructuras. Al reutilizar infraestructuras, normalmente tenemos ahorros que van desde un 20 hasta casi un 60%, y esto no se traduce necesariamente en pérdida para las empresas de integración o pérdida para los mayoristas. Esto se debe de traducir tal vez en una mejor forma de hacer inversión en los proyectos. Podemos quitar tal vez o disminuir la parte de la mano de obra, del tiempo de implementación, de cada infraestructuras y demás. Eso a lo mejor lo podemos reducir, pero esos ahorros ¿en qué se pueden convertir? Número uno, precisamente en esa reducción en la implementación de nuevos sistemas. Número dos, ese ahorro monetario, por ejemplo, se puede convertir en una mejora tecnológica. Podemos tener más storage, mejores equipos, mejor software, analíticas de video y demás. Entonces, no necesariamente son pérdidas, se pueden traducir en otro tipo de elementos para la implementación de las soluciones. Por otro lado, es un acelerador en el cierre de los negocios. Yo creo que no es lo mismo decir esto te va a costar, no sé, 100 mil pesos, a esto te va a costar 60, 70 mil pesos, ¿no? O sea, hay un margen ahí de diferenciación. Puede haber muchas dudas, puede haber muchas preguntas, pero precisamente para eso estamos nosotros como marca, para ayudarlos en ese cierre de proyectos. Hay dudas, puede haber algunos cuestionamientos. Nosotros con todo gusto les vamos a poder apoyar para poder comentarle al cliente, al usuario final, por qué sí esta tecnología. ¿Ok? Entonces, hay diferentes formas de utilizarlo y yo lo veo por el lado de que somos un elemento acelerador en el cierre del ciclo de venta. Pues nosotros actualmente tenemos proyectos que se han cerrado después de 2 o 3 años. Bueno, en implementaciones nuevas, pero cuando estamos haciendo reutilización de infraestructuras, esos tiempos se acortan considerablemente, ¿no? Cambiamos, Richard, por favor. Eh, estamos prácticamente llegando a lo que es el cierre de nuestra presentación.
pero no queremos irnos sin presentarles algunos de los mercados en donde estamos trabajando actualmente. Tenemos diferentes casos de éxito a nivel global, como ya lo comentó Ricardo, somos una empresa canadiense, pero tenemos presencia global. En este caso, vean ustedes algunos de los clientes que han confiado en la tecnología desde la Casa Blanca, que hoy por hoy están haciendo una renovación tecnológica de los equipos NBTs. Ahí tenemos telefonía IP, oficinas de la NASA, el Buró Federal de Investigaciones, los Royal Caribbean, estos cruceros que de pronto eh, tienen una gran cantidad de cableado, kilómetros y kilómetros de cable. Imagínense ustedes cambiar la telefonía y decir, oye, pues tengo que poner nodos de red de acuerdo a las 568, ¿no? Entonces, cambiar el cableado de un crucero no es tarea fácil. Y lo que nosotros estamos haciendo es precisamente reutilizar la infraestructura existente. Entonces, esto es un punto importante. Hay sitios donde es complicado hacerlo. Si cambiamos la lámina, Richard, vamos a ver que en la siguiente tenemos también museos. En un museo es complicadísimo cambiar infraestructura, precisamente porque a veces no podemos tocar el lugar, hacer más perforaciones, poner más tubería y cableado o realizar obra civil. Es muy complicado. Y a mí personalmente me da miedo el tema de colocar los dedos en las paredes o el techo. Imagínense poner un dedo, que el técnico llegue, se recargue, deje ahí su huella digital, eh, ya no es tarea fácil. Muchos dirían, pues lo limpio, no va a quedar, se va a ver la mancha, entonces habría que pintar otra vez y eso es un tema complicado. Entonces, si ya tenemos la infraestructura, quitas, pones, se acabó. Eso es algo muy fácil. Estamos también en el metro de Santiago, el metro de Toronto, haciendo infraestructura, Canal de Panamá, por ejemplo, laboratorios Pfizer, plazas comerciales. Cambiamos Richard, por favor. Y en México, por ejemplo, tenemos el SAT. El SAT realizó la migración tecnológica de sus cámaras analógicas a IP y lo hizo reutilizando todo el cableado coaxial que tenía precisamente instalado. Cerezos, ahí también tenemos, por ejemplo, equipo Flex que nos permite eliminar IDFs en un cerezo. Algunos de ustedes ya tienen experiencia en este tipo de lugares y ustedes saben que no es fácil hacer una implementación en estos sitios, ¿no? Bancos también han utilizado la tecnología de NBT. En la parte de hospitalidad, hay hoteles, ¿verdad? Que también han utilizado equipos de nosotros, sobre todo la parte de Flex, refresqueras. Las refresqueras más importantes a nivel global, bueno, pues tienen tecnología NBT. Cambiamos, Richard, por favor. Tenemos también algunos otros, por ejemplo, aeropuertos. Los aeropuertos del grupo aeroportuario de OMA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tienen tecnología de nosotros. Engine, ¿verdad? Michelin, Grupo Jumex en algunas de sus plantas, Ferrero Rocher igual. Y si cambiamos por último, Richard, a la siguiente lámina, vamos a ver algunos otros de los clientes. Incluso vean ustedes, el estadio BBVA en Monterrey tiene tecnología de nosotros. El estadio de fútbol de Puebla también lo tiene, ¿verdad? Shark Tower, que es un edificio bastante interesante allá en Cancún, que tiene precisamente la forma de esta aleta de tiburón. Entonces, tenemos una gran cantidad de clientes que se han visto beneficiados con la tecnología. Y lo que queremos mostrar a ustedes con estas imágenes es que estamos presentes en cualquier vertical de negocio. Realmente podemos estar en retail, en hospitalidad, en gobierno, en data centers, en transporte, podemos estar donde se requiera, no tenemos ningún problema. Entonces, es importante que ustedes lo consideren para el desarrollo de sus proyectos. Aquí hay una pregunta, antes de que cambiemos la lámina, Richard, aquí hay una pregunta. Damos servicio a una empresa y sus cámaras son análogas a una distancia de 100 metros, instalaciones con cable telefónico y actualmente se ve con ruido. Fíjate que sería interesante revisar ese punto, ingeniero Agustín. Distancia total del cableado, cámaras de 500 metros. Mira, fíjate que sería importante revisarlo. Si actualmente tienen ruido, hay algunas cosas que son muy fáciles tal vez de revisar. Tendríamos que ver qué tipo de interferencia tienen las cámaras analógicas. En algunos casos se soluciona muy rápido. Hay que verificar dónde está montada la cámara.
A veces está la cámara fija con un housing metálico y está montada sobre una estructura metálica y eso puede provocar lo que conocemos como loop de tierra. Sería interesante revisar, ingeniero, como primera medida, tal vez que quites la cámara, bueno, que la separes del housing, que la separes del montaje, y con el simple hecho de separarla del montaje, la imagen se ve clara, tenemos un loop de tierra. Si por otro lado, eso no lo corrige, seguramente en el trayecto de la tubería y del cable tenemos algún elemento de interferencia, como pueden ser balastros, como puede ser precisamente que vaya muy pegada a la línea de video, a líneas de alimentación de corriente eléctrica de 110. Entonces sería cuestión de revisar qué es lo que tiene ese cliente, ¿no, ingeniero? Normalmente nosotros recomendamos que la alimentación de 110 y el cableado de video esté separado por lo menos 15 centímetros para evitar precisamente algunos fenómenos de interferencia. Pero, insisto, tendremos que revisar de manera muy puntual y tal vez hacer dos, tres pruebas, ¿no? Verificar que el cableado no tenga alguna inducción y, por otro lado, algo bien sencillo es tomar la cámara, y retirarla del montaje y verificar si con ese simple hecho se corrige el video. Tenemos lo que conocemos como loop de tierra, ¿vale? Pero con todo gusto, ingeniero, si quieres nos ponemos contacto más tarde